Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a quien sea que me esté escuchando en este momento. Yo soy Medicina Curiosa y hoy vamos a comentar sobre uno de los suplementos más populares y a la vez más malinterpretados del mundo del deporte y de la salud, la creatina. Antes de empezar este video me gustaría disculparme un poco por mi ausencia. Como ya sabrán, cuando uno está en semestre la carrera puede ser bastante exigente y bueno, toca pelear día a día para asegurarse de que uno pase todas las materias y que todo esté bien. Trataré de estar más activo ahorita que estoy un poco más libre y ya veremos cuáles son los siguientes días. Así que en todo caso eso, disculpen por mi ausencia. De ahí segundo, de fondo vemos un gameplay de Silksong. ¿Y por qué de Silksong? Porque bueno, ¿quién no está hablando de Silksong hoy en día? Es la moda más grande del momento y la verdad debo decir que aunque no soy fanático de los Metroidvania, le he cogido el gusto a Silksong y está bastante divertido. Así que bueno, dije ya, vamos a ir un poco a la moda, ¿no? Vamos a poner un gameplay de Silksong de fondo para asegurarme de que capte un poquito más a la audiencia. Y así, aunque sean los jugadores de Silksong, se puedan enterar un poquito sobre algo relacionado con la salud, ¿no? Así que bueno, esas eran las cosas que quería comentar. Retomando el tema. ¿Por qué la creatina hoy? Porque básicamente hoy en día todo el mundo habla de ella. Probablemente tú que vas al gimnasio o conoces a alguien que va, la has escuchado ser nombrada. O tienes amigos que ya la consumen. La creatina se ha vuelto tan famosa no solo por su impacto en el rendimiento físico, sino también por sus posibles beneficios a nivel neurológico y la salud general. Y es por eso que hoy en día, y hoy en este preciso momento, hemos decidido hablar de este tema. O bueno, más exactamente yo decidí hablar de este tema hoy, porque me llamaba la atención. Así que, empecemos. Con una pregunta bastante simple. ¿Qué es la creatina? La creatina es una molécula que nuestro cuerpo produce a partir de aminoácidos como la arginina, la glicina y la metionina, principalmente en ciertos órganos como lo es el hígado, los riñones y el páncreas. Eso sería síntesis endógena, pero también se la puede obtener de manera exógena, principalmente a través de la dieta, especialmente de alimentos como son la carne y el pescado. El 95% de la creatina que tenemos en el cuerpo debemos de saber que se almacena principalmente en los músculos, ya sea tanto el estriado como el liso. Pero sobre todo lo vamos a hallar en el músculo estriado, aquel que cuenta con fibras de contracción rápida, que son responsables de la explosividad y de la fuerza. O más claro, las fibras de tipo 2, principalmente las fibras de tipo 2B, pero ese es otro tema. En todo caso, quedemos con las fibras de musculares que nos permiten ser explosivos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se sintetiza la creatina, ¿no? De manera endógena? ¿Cómo se crea la creatina en nuestro cuerpo? Debemos de saber que es un proceso que ocurre principalmente en dos pasos. El grupo guanidino de la arginina, porque recuerden, son 3 aminoácidos, ¿no? Aquí vamos a utilizar en este primer paso, vamos a utilizar principalmente 2. Iniciando con que el grupo guanidino de la arginina se transfiere a la glicina, formando un guanidino acetato. ¿Ya? Ese guanidino acetato recibe un grupo metilo de la S-adenosilmetionina. Y así se forma la creatina. ¿Ya? Vamos a poner como ejemplo principalmente en el hígado. ¿Ya? Aquí actuaron los 3 aminoácidos que mencionamos anteriormente. Y una vez que esa creatina es liberada a la circulación, va a ingresar a el músculo gracias a su transportador propio. ¿Ya? Y a nivel muscular o a nivel de los órganos vamos a encontrar una enzima sumamente importante, que es la creatina quinasa. ¿Ya? Y esta creatina quinasa va a convertir la creatina en fosfocreatina. ¿Ya? Y para hacer una analogía bastante simple, pensemos en la fosfocreatina como el glucógeno. Ya sabemos que tenemos la glucosa, que es la que se usa para producir energía. Aquí vamos a tener lo que es la fosfocreatina, que va a ser, por decirlo así, similar al glucógeno. Y la creatina, que ya es cuando terminó de liberar su energía, ¿no? Debemos saber que esta es una reacción reversible, en donde básicamente la creatina, junto con una molécula de ATP, o sea, requiere energía para convertirse en fosfocreatina y ADP, con reacción de la creatina quinasa. Luego va a revertir esa reacción cuando necesitamos energía y va a convertir esa fosfocreatina en creatina liberando una molécula de ATP. Ya, o sea, básicamente transfiriéndole un grupo fosfato a una molécula de ADP para convertirla en un adenosine-trifosfato. ¿Qué más debemos de saber? Que en reposo, cuando sobra energía, el músculo guarda ATP en forma de fosfocreatina, como dije antes, ¿no? Y durante un esfuerzo físico intenso,
la fosfocreatina dona el grupo fosfato al ADP, regenerando el ATP de forma inmediata. Como dije antes, espero que se me esté entendiendo un poco la idea. Y debemos de saber que esto es clave. Clave porque las reservas de ATP en el músculo alcanzan para apenas unos 2 segundos de esfuerzo máximo, lo cual es bastante poco. Y cuando el ATP cae más de un 30%, el músculo entra en un estado de fatiga y ya no puede seguir trabajando. En pocas palabras, tomando una analogía de gimnasio, ya no podemos hacer más repeticiones, ¿no? Sin embargo, aquí es cuando entra en juego la fosfocreatina, que actúa como suplente energético. Esta es capaz de reponer el ATP que se está gastando casi al mismo tiempo que se utiliza, logrando mantener una homeostasis de la energía, si pudiéramos decirlo así. Y también debemos saber que esta reserva es limitada, ¿no? Aunque lo planteo como algo maravilloso, tampoco es que es una exagerada diferencia. Si pasamos de 2 segundos de energía, ahora podemos decir que llegamos a unos máximos de 30 segundos con todas nuestras reservas de creatina llenas. Pero esos segundos extra son oro. Hasta yo, como alguien que le gusta, le fascina el gimnasio, puedo confirmarte que esos segundos extras son oro, porque puede significar más repeticiones de calidad, una mejor técnica en los ejercicios y con el tiempo, como consecuencia obvia, una mayor hipertrofia. Pero de estos temas vamos a discutir un poquitito más adelante. Ahora pasamos a la siguiente pregunta, que sería ¿por qué suplementarse con creatina? La dieta y la síntesis interna nos aportan alrededor de 2 gramos al día de creatina, ¿ya? Que son los mismos que eliminamos en forma de creatinina. Debemos de saber que la creatina se degrada a creatinina, que después es excretada mediante la orina. Y eso nos hace mantener el equilibrio. Pero es muy poco usual que logremos llenar nuestras reservas de creatinas al máximo. ¿Por qué? Porque la cantidad que ingerimos a través de la dieta y la cantidad que sintetizamos no es suficiente. ¿Ya? O sea, para llegar a ese extra necesitamos suplementación exógena. Y con una suplementación de aproximadamente de 3 a 5 gramos al día, podemos aumentar esas reservas musculares de creatina entre un 20 y 40%. ¿Ya? Y el efecto práctico de esto es evidente. Como dije antes, más repeticiones, una mayor potencia en los sprints, una recuperación más rápida entre los esfuerzos. Y lo más interesante es que más estudios recientes han demostrado mejoras de hasta un 20-25% en la fuerza máxima total. Y en algunos casos, incrementos de hasta un 60% en la masa magra comparada con un placebo. Aunque ojo, coger esto con matices, con pinzas, ¿ya? Porque recordemos que la genética juega un papel fundamental en los resultados obtenidos en cuestiones de fuerza máxima y pérdida de grasa o masa magra aumentada, ¿ya? Pero ahí están esos datos, que yo creo que son bastante interesantes. Y estos se pueden ligar bastante más a la creatina en sí, al efecto que tiene a largo plazo, como dije, las mayores repeticiones, la mayor hipertrofia, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, aunque hemos mencionado que la creatina tiene un papel bastante marcado en ejercicios anaeróbicos o de esfuerzos máximos, ¿qué pasa con el ejercicio aeróbico, no? Ejercicios de resistencia, que hay mucha gente que también disfruta de eso. Pues bueno, aquí hasta donde yo pude encontrar en literatura, que de hecho les dejo todos los artículos que usé para basarme en este video y el libro que usé para hacer este video en la descripción para que lo revisen por ustedes mismos si es que les interesa. Debemos saber que lo que yo encontré es algo claro. En el entrenamiento aeróbico, como correr largas distancias o andar en bicicleta, la creatina no encuentro que tenga un impacto significativo. No mejora el VO2 max, ni cambia de forma relevante el consumo de oxígeno ni la eficiencia energética en este contexto. Su beneficio yo lo encuentro de manera principal en ejercicios anaeróbicos cortos e intensos, como puede ser un PR, ¿ya? También tenemos algunos beneficios adicionales, como data también la Mayo Clinic, que puede ser que ayuda a la densidad ósea y muscular, mejora la recuperación, aumenta las reservas de glucógeno y, a lo que debemos saber, que está bastante en la boca de todos y que también es un tema principal de este video, más allá de lo que es el ejercicio, tiene efectos neuroprotectores. Se ha encontrado que ayuda al cerebro en condiciones de estrés, de hipoxia o falta de sueño. Lo que nos lleva al siguiente tema, que es hablar de la relación de la creatina y el cerebro, ya que es bastante interesante. Debemos de saber que el cerebro, aunque solo representa un 2% del peso corporal, consume cerca del 20% de la energía en reposo y, al igual que el músculo, depende del ATP. Por lo que sí, la creatina se empezó a usar como un suplemento para el rendimiento deportivo alrededor del año 90, ya del año 92. Pero
últimamente está en la boca de muchas personas no solo por el hecho de que es un buen suplemento deportivo, sino por los efectos neuroprotectores que está teniendo. Y eso estoy desarrollando en este momento. Recordemos que dije que al igual que el músculo, el cerebro depende del ATP. Y aquí la creatina también entra en juego, porque la fosfocreatina ayuda a regenerar rápidamente el ATP cuando la demanda energética aumenta. Y eso nos lleva a hablar de lo que es el rendimiento cognitivo. Se ha visto que la creatina puede mejorar la memoria y la velocidad de procesamiento, sobre todo en personas con enfermedades, en adultos jóvenes y en mujeres. En condiciones de privación de sueño, la suplementación con creatina puede ayudar a mantener la atención, el ánimo y el rendimiento cognitivo. Cosa bastante interesante, sobre todo para estudiantes universitarios, sobre todo para estudiantes de medicina o alguna ingeniería, aunque igual aprecio todas las carreras, paz y amor. Para no depender tanto de la cafeína y tener problemas con ella, la creatina podría ser algo interesante, ¿no? Para no perder ese rendimiento cognitivo en épocas de bastante demanda académica. Aunque debemos saber que no todo es positivo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque no todos los estudios son consistentes, o al menos los que yo pude encontrar, vamos a decir que son bastante heterogéneos, o sea, hay resultados distintos, hay metodologías distintas, y los efectos sobre funciones ejecutivas complejas o sobre la cognición global aún no están 100% claros, y parecen principalmente depender del contexto y de la salud del participante de dicho estudio. Así que, en pocas palabras, puede que a ti te funcione, puede que a otro no, pero no pierdas nada con intentarlo, ¿no? De eso es la ciencia, de probar hipótesis. O, por el contrario, refutar hipótesis. También otra área que podemos hablar bastante interesante es en las enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, se menciona que en algunas condiciones como la esclerosis lateral amiotrófica, ensayos preliminares mostraron beneficios en la fuerza y la reducción de la fatiga, aunque también otros estudios en fases avanzadas no confirmaron estos resultados, ¿ya? Nuevamente, evidencia mixta. En la enfermedad de Huntington se ha visto que la creatina podría atenuar el daño oxidativo y enlentecer la progresión de la enfermedad, pero los ensayos clínicos a gran escala no han demostrado un beneficio claro. Otra vez, evidencia mixta, pero hasta ahora no se han encontrado efectos negativos per se. Y podemos decir que tiene potencial para beneficios en la memoria y situaciones de estrés energético, y un papel prometedor, aunque todavía un poco incierto, en enfermedades neurodegenerativas. Ya. Ahora, debemos hablar también de lo que son algunos de los mitos más comunes de la creatina. ¿Ya? Empezando por... ¿es un esteroide? No, ya, por favor, gente. La creatina no es un esteroide. Pero dirán, Eduardo, ¿por qué no es un esteroide? Ya. No es un esteroide porque, a diferencia de lo que pueden ser esteroides como la testosterona va a actuar directamente en receptores androgénicos, los cuales van a inducir la expresión de factores de transcripción para la multiplicación o la división celular. O sea, como por ejemplo, con testosterona tú literalmente lo que estás haciendo es generar más fibras musculares, que se dupliquen, que crezcan. Mientras que la creatina en sí, lo único que hace es completar las reservas energéticas que tú ya poseías, sino que simplemente no estabas aprovechando. Y simplemente te permite hacer un poco más de esfuerzo. ¿Ya? Como dices, entonces sí, quédense con eso. No, la creatina no es un esteroide. Además, no ha demostrado tener el mismo efecto malo que sí han tenido los esteroides, ya más que recontra que comprobado. Lo que de hecho nos lleva a la siguiente pregunta, y que yo también pequé de pensar durante bastante tiempo, y es: ¿la creatina daña los riñones? La respuesta es que no, ¿ya? Y debemos decir que este es un mito que surge porque al suplementar la creatina en sangre, al suplementar la creatinina en sangre aumenta, ¿ya? Pero ojo, aquí hay lo que debemos tener en cuenta, que es que más creatinina en sangre no significa fallo renal, solo refleja que se está metabolizando más creatina. Y esta confusión nace de un único estudio de caso clínico, de un ensayo clínico, no un ensayo ni siquiera, de un caso clínico, un reporte de caso del año 98, donde un deportista con insuficiencia renal previa que tomaba creatina, o sea, que le llevó a problemas, pero ya tenía esa insuficiencia renal.
No es que la creatina la causó, pero la gente siguió asociando que la creatina le causó esa insuficiencia renal. Pero no, 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 él ya venía con esto. Entonces se atribuyó erróneamente la causa al suplemento, cuando en realidad ya existía un problema glomerular, ¿ya? En personas sanas no hay evidencia de daño renal con el uso adecuado, al menos que yo haya encontrado en la literatura. Otro mito es causa calvicie. Y otra vez, el mito viene de un estudio con jugadores de rugby que demostró un leve aumento de la dihidrotestosterona, ¿ya? Pero estos estudios jamás tuvieron resultados que se replicaran, y hasta hoy no se ha confirmado que la creatina cause caída de cabello, produce deshidratación o calambres. Lo contrario, están bien controlados. Estudios controlados muestran que puede reducir calambres y mejorar el rendimiento en ambientes calurosos. Y por último, puede engordarte en grasa, aunque suene un poco estúpido en base a todo lo que hemos dicho anteriormente. No. Puede que aumentes de peso, sí, porque la creatina es un compuesto osmóticamente activo y va principalmente a hacerte retener un poco de líquidos durante las primeras fases, sobre todo si haces una carga. Pero principalmente es intramuscular, ¿ya? Es principalmente por masa muscular, no por grasa. Ahora, ¿qué tipo de creatina usar? Porque hay muchos. Hay muchas presentaciones, pero no nos compliquemos, por favor. La más estudiada, segura y efectiva sigue siendo la creatina monohidratada, ¿ya? Aunque otras pueden demostrar beneficios, la creatina monohidratada estando tan estudiada y siendo tan segura, no hay por qué cambiarla por algo por ahora, ¿ya? Tampoco es obligatorio hacer una fase de carga. Con 3 a 5 gramos al día es suficiente para alcanzar los resultados de saturación óptimos a largo plazo, que igual alcanzarías con una fase de carga o descarga, entonces da lo mismo. Yo empezaría lento, 3 a 5 gramos. Y porque al final y al cabo, si empiezas a suplementarte con creatina, lo ideal es que lo hagas por siempre. Entonces, da lo mismo obtener resultados ahora que obtendrías antes, si es algo para toda tu vida, creo yo. Así que en conclusión, vamos a decir que la creatina es uno de los suplementos más seguros, eficaces y mejor respaldados por la ciencia. Sirve para mejorar el rendimiento en deportes de fuerza y potencia, apoyar la salud en adultos mayores y hasta proteger el cerebro. Aunque esto todavía está en debate, pero la verdad es que los resultados apuntan más a ser prometedores que no serlos. Así que la próxima vez que escuches que la creatina es peligrosa, recuerda, la evidencia nos dice lo contrario. Así que espero que hayan disfrutado el video de hoy. Más allá de temáticas de medicina, también me gusta mucho lo que es nutrición deportiva. Así que voy a traer alguno que otro video de este tipo de temas, sobre cosas relacionadas al deporte y la nutrición. Y espero les haya sido de utilidad para aclarar algunas dudas. Nos veremos en un próximo video y espero que tengan una buena mañana, tarde, noche. Y estudien, chicos, porque la salud, el futuro de la ciencia de la salud está en nuestras manos. Hasta la próxima.